Vamos a ir a la palabra del Señor y les invito al libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, verso 31. Jeremías 5:31 y leemos las últimas palabras de este versículo. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y esta pregunta también es el título del mensaje para esta tarde. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y estas son palabras realmente notables y hermosas del profeta Jeremías, inspirado por Dios, porque nos recuerda que un día todos deberemos dar cuenta delante del único y soberano Dios. A pesar de que muchos viven como si no hubiera haber un juicio. Nacen, se desarrollan, mueren, y muchos, la verdad, que no recuerdan que un día deberemos ir a dar cuenta a aquel que nos ha dado la vida. Entonces esta pregunta y el pasaje nos advierte, en primer lugar, acerca de lo que ha de ocurrir a las cosas que debemos atenernos, pero también es un gran desafío, es un reto, porque nos muestra que en ese último gran día el hombre, el ser humano, puede tener un juicio absolutorio. Y vamos a estar entonces hablando acerca de esto. Y podemos tener el error de pensar que esta pregunta se dirige solo a un grupo de la sociedad, aquellos grandes hombres, porque aparentemente el texto 28 se refiere a aquellos que están en eminencia, a los gobernantes, a los que dictan las leyes, al poder ejecutivo, al poder legislativo. Y podríamos ser conducidos, como ya mencioné, erradamente a pensar de que esto no afecta a todos los demás seres humanos. Porque aparentemente el profeta le habla precisamente a aquellas personas que aparentemente están fuera de la ley. Pero por supuesto que esto no solamente está dirigido a ellos, sino que también a toda la raza humana. De hecho, el verso 30 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, ampliando todo esto a todo ser humano. No debemos pensar que esta es una realidad solamente para cierto grupo de personas, sino es una realidad para todo ser humano. Y la pregunta simplemente es esta: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Es una pregunta simple, una pregunta fácil de entender, pero es una pregunta que a la vez nos muestra lo necio que somos respecto a las implicancias que tiene el considerar con seriedad esta pregunta. Ese día, cuando debamos dar cuenta delante de Dios. Ese día cuando toda nuestra vida, como un libro, va a ser abierta delante de Dios. Y si no hemos venido delante de Él, va a ser un día de castigo, día del juicio, que aplica a todos a seres humanos, y hay dos posibles destinos: o estaremos para siempre con Dios o estaremos para siempre lejos de Dios. Así que debes saber, en primer lugar, que todos y cada uno de nosotros hemos de ir a este juicio. Muchos no quieren pensar en esto. Y más aún cuando somos preparados por la televisión, por los líderes de opinión, a no pensar con seriedad en todo esto. Porque ellos te dirán, estos líderes o influencers o líderes de opinión o conductores de programas noticiosos o periodísticos, ellos te van a decir: mira, no te preocupes por Dios. La verdad es que no lo respetes porque Él no existe, así que no te preocupes por absolutamente nada. No lo ames, no le des gracias, no le busques, no le ores, no le alabes, no le consideres. Más bien sírvete a ti mismo, aprovecha tu vida, aprovecha tu juventud, aprovecha todo lo que tú tienes y haz lo que quieres. Y allí, dicen ellos, es que vas a poder encontrar la verdadera felicidad. Por supuesto que ello es una ilusión y lo podemos ver en la vida de muchos de ellos que van de tumbo en tumbo, pero preparan la mente de las personas para tener ideas anti Dios y anticristianas. No hay pecado, dicen ellos.
siempre y cuando hayan ciertas reglas morales generales que ayuden a regular la convivencia. De lo demás no hay nada que preocuparse. El problema es que también ellos van a tener que presentarse un día delante de Dios. Van a tener que dar cuenta. Aunque ellos lo nieguen, aunque ellos digan que no hay que preocuparse, también ellos un día tendrán que ir a este gran día. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y ellos han de ser humillados de igual manera como aquel que no viene delante del Señor en arrepentimiento, a dar cuenta por las cosas que dijeron, por las ideas que plantearon, por las enseñanzas que dictaron en contra de Dios y en contra de sus normas. Entonces esta pregunta nos debería hacer pensar, nos debería hacernos cuestionar con respecto a qué estamos haciendo con nuestra alma, porque ha de llegar el fin. ¿Qué pues haréis entonces cuando ese día llegue? ¿Qué pues haréis cuando debamos presentarnos delante de Él? Ahora, esta no es una pregunta acerca de si hubiere ese día de juicio, sino más bien parte de la seguridad y la certeza de que hay un día de juicio, un día establecido, un día definido. No sabemos cuándo es, no sabemos cuándo aquello se ha de manifestar. La Biblia no lo revela, pero sí la Biblia nos presenta indicios y señales de que ese día está muy, muy cercano. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Debemos considerarlo. El día del fin viene. Y este pasaje que narra Jeremías nos habla de un juicio local que iba a venir sobre el pueblo de Judá a través del imperio babilónico. Y el Señor había advertido acerca de esto. Había levantado varios profetas para que les pudieran advertir al pueblo de lo que vendría, pero ellos, tal como la sociedad hoy en día, no consideraba a Dios, no consideraba el llamado de Dios. Pero finalmente la invasión vino. Ocurrió en 3 etapas, en 3 ataques, hasta que vino el último y tercer ataque, cuando finalmente fueron todos llevados ahora cautivos a Babilonia. Pero en esta seguidilla de ataques podemos ver también la misericordia de Dios para ellos, en advertirle una y otra vez. Vino el primer ataque, y ellos debieron haber reconocido que lo que Dios había dicho se había cumplido, y se debieron haber vuelto a Dios, pero ellos le rechazaron. Y vino un segundo ataque, y otra vez se cumplieron las promesas de Dios, las profecías dadas por Dios, pero ellos no consideraron en absoluto a Dios hasta que finalmente vino el ataque final, producto de la negación de estos hombres a Dios y a su obra, y no querían aceptar que ellos iban a ser juzgados. Y esto es así con nosotros. Esto es así con el ser humano. Las personas van y vienen, envejecen, aparecen más y más enfermedades, van y vienen pandemias, mostrando la fragilidad del hombre, la debilidad del hombre, la debilidad de todo el mundo para irse en contra de estas cosas. Y aquello nos debería advertir, nos debería mostrar precisamente lo que es el hombre. Es como un vapor delante de Dios. Aparece y ya luego no está. Como la neblina que aparece en la mañana hasta que el sol alumbra y desaparece. Así que vemos, nos damos cuenta de que la realidad que ocurría con estas personas es una ilustración perfecta de lo que es la realidad del ser humano a través de toda la historia. No hay Dios en sus caminos, no hay Dios en su corazón. El necio dice: no hay Dios. Así que vemos a la sociedad vez tras vez no considerando a Dios. No hay juicio venidero. Nunca voy a tener que dar cuentas, nunca me tengo que presentar delante de nadie. Yo soy un ser autónomo, soy un ser independiente y no tengo que rendirle cuenta a nadie, así que cuando parta o muera ya todo se habrá acabado. Y Dios advierte constantemente, por medio de su palabra, por medio de mensajeros, por medio de aquellos que hablan el verdadero mensaje de la palabra del Señor, y advierte de la misma manera como lo hizo con estos hombres, que levantó profetas para que pudieran hablar al pueblo del riesgo en el que ellos estaban negando a Dios. Así que, querido amigo, ¿qué será de ti en ese día del fin?
en ese día que ha de venir, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Y piensa en la misericordia de Dios, que hoy, una vez más, puedes oír el mensaje de Dios, el mensaje de advertencia de Dios, pero el mensaje de bondad de Dios, que aún te dice que puedes hallar comunión con Dios, reconciliación y paz con Dios. Y vemos aquí la bondad de Dios, la misericordia de Dios, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a pensar en nuestros caminos, llamándonos a estar a cuentas con Dios. Así que Jeremías nos llama a pensar, nos llama a preguntarnos acerca de qué vamos a hacer en ese último día. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿O vamos a estar con Dios por la eternidad? ¿O vamos a estar lejos de Dios en el castigo eterno por la eternidad? Jeremías aquí nos dice, ¿acaso no hay preocupación por tu alma? ¿Acaso no hay preocupación por tu vida? ¿O acaso creerás todo aquello que te dicen los líderes de opinión que no creen en Dios? ¿Acaso has sido engañado por todo aquello, apartando tu mente por completo de la eternidad, por completo de Dios, para ponerlo simplemente en las cosas pasajeras de este mundo? Y aquí está el profeta hablando entonces y diciéndonos, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Porque aquel fin será una visitación de juicio, donde todos seremos llevados a rendir cuentas delante de Dios, donde todos los seres humanos serán presentados delante del Creador, a dar cuenta por cada instante, por cada segundo, por cada minuto de nuestra vida. Hoy día escuchas este mensaje, y si lo rechazas, en ese último gran día se te ha de recordar este momento donde pudiste oír acerca del mensaje de salvación. No podremos ocultar absolutamente nada, porque Dios lo sabe absolutamente todo. Conoce nuestro pecado, conoce cuánto amamos el pecado, nuestra maldad, nuestro orgullo, nuestra mentira, todo aquello que está arraigado en nuestro corazón y que día a día es manifestado de distintas maneras. Él lo conoce absolutamente todo. Así que no podemos escaparnos de Dios, no podemos escaparnos de ese juicio y no podemos tampoco obviar y olvidar que el Señor conoce cada instante de nuestra vida. De cierta manera, podemos comparar esto a nuestro sistema judicial. Si alguien comete un delito y es encontrado, va a ser llevado a la justicia. Y dependiendo de la gravedad del delito, de las atenuantes o no que puedan existir, va a ser puesto en prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación y luego de aquello entonces va a ser presentado delante del juez, donde se van a presentar todas las pruebas, se van a presentar los testigos para presentar el caso por parte de la Fiscalía en contra del acusado. Y de una otra manera podemos entender esto del juicio de Dios. Cuando alguien muere, cuando alguien deja el escenario de esta tierra sin haber venido a Cristo, podemos ilustrarla precisamente con la prisión preventiva. No es el juicio final, pero allí están las almas de los que han muerto sin Cristo. Una prisión temporal, esperando el juicio final, cuando se van a abrir los libros y los detalles de nuestra vida van a ser puestos delante de cada uno de los que rechazaron a Cristo y todas las iniquidades van a ser mostradas. Y allí va a venir la retribución por rechazar al Creador, por rechazar a Cristo, por rechazar el Evangelio. Y venga la sentencia entonces de una eternidad de perdición bajo el justo castigo de Dios. Hay muchas personas que creen que esto no puede ser así. Escuchan de un infierno y dicen no. Y usa de esta ilustración o esta figura que usa del fuego eterno. Y dicen, no, aquello no puede ser. Pero si aprueban, por ejemplo, que hoy día en nuestra sociedad, en nuestro país en particular, puedan haber juicios hechos por hombres a otros hombres, donde precisamente usen el fuego como instrumento de juicio. Lo aceptan para aspectos
de la sociedad, pero lo rechazan en relación a nuestro Creador. Y ahí ves lo selectivo que es el hombre, de cómo rechaza al Creador, de cómo rechaza a Dios, a pesar de que las mismas cosas que hace, día tras día, semana tras semana, las cosas que aprueba que aparecen en la televisión, justifica simplemente que lo que la palabra del Señor dice es verdad. Entonces Dios, por medio del profeta, nos llama a pensar, a meditar, y nos llama a preguntarnos acerca de qué pasará contigo, qué ha de ser de tu vida, cuando aquel día final venga, cuando la muerte venga y ya no haya esperanza. Simplemente, si mueres sin Cristo, vas a ser enviado a esa prisión preventiva, para que me entiendas, a la espera de ese gran juicio y último juicio final, donde todas las pruebas serán presentadas contra ti y no habrá absolutamente nada que tú puedas hacer por tu alma. Puede ser niño, puede ser un joven, puede ser un adulto, un anciano, alguien que esté en el vigor de su fuerza como en el ocaso de su vida. Puede ser alguien con toda la salud que puedas tener, muy saludable, o puede ser alguien que está completamente enfermo. Nadie puede resistir al poder de la muerte. Ese momento que Dios ha decidido que sea el final para tu caminar en esta tierra, y nuestra alma entonces sea tomada y ser llevado a la presencia de Dios para dar cuentas delante de Él. Querido amigo, dijo un escritor de la Biblia, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces es importante que consideres esta pregunta: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Son las palabras del profeta, que alertaba al pueblo de Judá de una invasión que iba a venir de Babilonia, pero también son las palabras para cada uno de nosotros, que nos advierte del juicio que ha de venir sobre toda la humanidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ha de ser de tu vida? ¿Dónde has de pasar la eternidad? Preguntas que deberían estar constantemente en nuestra mente. Ahora voy a hacer algunas sugerencias acerca de las cosas que tal vez vas a querer hacer en ese último gran día, cuando debas presentarte delante del Señor. Vamos a usar la imagen de un juicio, de una ilustración, la ilustración de un juicio en la corte. Piensa que eres detenido, que has sido encontrado infraganti en un delito, y entonces vas a ser presentado delante del juez, donde todas las pruebas van a ser presentadas en contra tuya. Y en primer lugar, vas a planear desafiar la autoridad. Así que te vas a presentar delante del juez y le vas a decir: cometí un delito muy serio. Y le vas a decir: pero yo no me someto a tu autoridad. No te respeto, juez. No reconozco ningún poder sobre mí, así que no me voy a dejar juzgar en esta hora por ti. Estoy seguro que no vas a hacer algo como eso. Es algo absurdo, es algo ridículo, irse en contra de un juez terrenal. Y si lo piensas de esta manera, y nos ponemos ahora en el juez justo, en el juez santo, en el juez perfecto que es Dios, mucho menos te va a ayudar a tener un pensamiento tan absurdo como este. Porque si piensas decirle que Él es injusto, que no crees en sus leyes y que no te vas a dejar juzgar por ellas, no te va a servir absolutamente nada. No puedes argumentar nada en contra de Él. Mira el verso 22. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. La creación que está bajo las normas de Dios, las leyes que Dios estableció. ¿Y piensas que tú no vas a poder hacerlo? No seas necio. De la misma manera como no lo harías ante un juez terrenal, menos lo vas a poder hacer ante el juez de toda la tierra. O tal vez pienses en apelar a tu intachable conducta anterior y le digas te presentes delante de Dios y digas: bueno, yo soy una persona justa,
soy mejor que mis vecinos, he hecho lo bueno, hago el bien a todo el que puedo. Y en ese momento comience a caer de algún lugar hojas y hojas con el registro de cada instante de tu vida, cada segundo. Cuando estabas acompañado o cuando estabas solo. Cuando la gente te miraba o cuando nadie podía ver lo que estabas haciendo. Cada registro de toda tu vida, de cada cosa deshonesta, de cada orgullo, aquellas cosas sucias, crueles que pasaban por tu mente, aquella envidia, aquel odio. Y cuando aquello ocurra, no va a haber más que vergüenza para ti. Vas a ser sorprendido al reconocer que no eres justo delante de Dios. Al reconocer que eres culpable de todo aquello de lo cual estás siendo acusado por violar los mandamientos y leyes de Dios. Por supuesto, si te mides con otros humanos, puedes tener una opinión de ti mismo bastante positiva, pero cuando te comparas con las leyes de Dios, con las normas de Dios, con los estándares de Dios, simplemente habrá vergüenza, serás aplastado por los cargos que han de ser puestos sobre ti y simplemente deberás reconocer que aquello es verdad, que eres culpable. O tal vez apelarás a tu red de contactos y vas a ir a aquellos líderes que moldearon tu opinión, aquellas personas que te dicen que no creas en Dios, y vas a ir a ellos pidiéndole ayuda, diciéndole creí lo que me dijiste, y vas a ver que ellos están tan aterrados como tú, sin nada que decir, sin nada con lo cual poder defenderse. Aquellos que te decían no consideres a Dios, aquellos que te decían vive para ti, te vas a dar cuenta que están también bajo el juicio de Dios. Vas a ver a todas aquellas personas que murieron diciendo Dios no existe. Y tal vez te van a decir del momento en que morí, mi ateísmo murió, porque me enfrenté a esta terrible realidad de que después de la muerte hay que presentarse delante de Dios. O tal vez vas a querer malinterpretar la ley, diciendo, Dios es amor, así que en ese último día seguramente vamos a entrar achoclonados al cielo. Y puedes pensar de tu pecado que es algo muy pequeño para que Dios lo pueda considerar como algo muy grave. Y este pensamiento, querido amigo, no es más que un entendimiento absolutamente errado acerca de quién es Dios. Tal vez tienes un Dios, y tal vez un Dios que piense que tu pecado no es grave. Y es verdad, puede tener un Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, ante el cual cualquier pecado, por pequeño que sea, es una grave violación. Una y otra vez la Biblia nos muestra que Dios desprecia el pecado, porque su carácter justo y santo no puede convivir con todo aquello. Querido amigo, ¿qué vas a hacer en ese último día? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin y cuando todos estos cargos sean puestos contra ti y la ley te acuse? Como el fiscal acusa y presenta los cargos del acusado, y uno tras otro vengan, uno tras otro sean presentados, y no haya excusa, no haya nada que puedas hacer, nadie puede ayudarte. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Tal vez dices, soy joven, falta mucho para aquello. Nadie tiene la vida comprado, y por eso el profeta nos llama a todos y cada uno de los seres humanos, cada uno de los que hoy está escuchando. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Quiero concluir con algo realmente maravilloso, algo tremendo, porque no hablamos de una visita de juicio, ese último gran día cuando debamos presentarnos delante de Dios, delante de Cristo. Pero hubo otra visita. No una visita de juicio, sino una visita de misericordia. Y eso ocurrió hace aproximadamente 2000 años atrás, cuando Cristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a mostrar misericordia, a mostrar compasión por el hombre, a hacer obras realmente hermosas, a anunciar que Él vino a cumplir una obra que significaba que tenía que entregar su vida
en la cruz del Calvario por pecadores, que Él iba a tomar el castigo eterno que merecemos de manera personal en la cruz para que el hombre ahora pudiera precisamente escapar de aquel último gran día de juicio. Cuando Cristo por amor vino a pagar las consecuencias del pecado de todos aquellos que le pertenecen, aquellos que se arrepienten de sus pecados y le buscan. Visita de amor. Ese último gran día es un día de juicio. Pero cuando Cristo vino a esta tierra a entregar su vida en rescate por muchos, aquello es una visita de amor. Las palabras de Pablo nos ayudan a entender esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y estando lejos de Dios y bajo la ira de Dios y bajo la condenación de Dios, Cristo murió por pecadores, para que ahora aquellos que estaban en condenación sean hechos libres, aquellos que estaban bajo la ira de Dios puedan disfrutar de su gracia y misericordia salvadora. Querido amigo, si quieres escapar de aquel último gran día, cuando llegue el fin, necesitas desesperadamente buscar a Cristo, porque tan solo Él puede darte salvación y tan solo Él puede hacerte escapar del juicio venidero. Si nos rendimos a Él, si nos humillamos pidiendo el perdón por ofenderle, Él obrará en la vida de aquellos que se lo piden. Obrará la salvación que el hombre no puede generar por sí mismo ni por las obras que hace. Obrará liberación de la condenación, de tal manera que aquel juicio ahora será un juicio absolutorio. Y en tercer lugar, obrará en dar una nueva vida a la persona para que ahora pueda vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Cristo, que obró maravillosamente mientras estuvo en esta tierra sanando, mostrando misericordia hacia los hombres, restableciendo enfermos, dando vista a los ciegos, aquello no es comparable con el milagro que Él hace de la salvación cuando fue a la cruz. Tomó el castigo por el pecado para que el hombre ahora pueda hallar comunión con Dios. Qué tremendo milagro es ese, ser perdonados, ser reconciliados con Dios, conocerle, tener comunión con Él, tener paz verdadera. Entonces las palabras del profeta ahora tienen una respuesta maravillosa. ¿Qué pues haréis cuando llegue el final? Y el profeta ahora entonces nos pone en una mirada a nosotros ahora hacia Cristo en el Calvario, que podamos entender que tan solo en Cristo podemos hallar comunión con Dios. Porque cuando ese día final venga no habrá terror para ti, porque sabrás que la eternidad para ti será la experiencia más grande que puedas alcanzar, estar para siempre con Dios. Ese juicio no tendrá ningún terror para ti, porque ahora conoces a Dios, porque le amas, porque vives para Él, porque se ha convertido en el objetivo más grande de tu vida. Pero si no has sido salvo, estarás con gran terror. No hallarás qué hacer y no podrás hacer nada, que es peor. Entonces, una vez más, la pregunta que viene aquí es: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Porque cuando mueras ya será demasiado tarde. Tan solo habrá juicio para ti. Puedes ver el llamado amoroso de Dios a tu alma, a tu vida, a considerar tus caminos. Simplemente es decirte ahora que debes venir mientras hay tiempo. Si hoy oyereis mi voz, dice Cristo, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor llama a estar a cuentas con Él. Debes venir a Cristo, debes buscarle. Debes pedirle que te dé una nueva vida, debes rendirte a Él para que Él pueda darte perdón de pecados, salvación, nueva vida, nuevo carácter. Pero ven a Él mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Queridos amigos, escucha estas hermosas palabras, estas amorosas advertencias de parte de Dios para el hombre aún en este día. Reflexiona acerca de estas cosas y te traigan a Cristo. Y nada, ni nadie pueda quitar esto de tu mente. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
que estas palabras te hablen, lleguen a tu conciencia, te muestren el porvenir de una manera clara y te traigan al Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.